was the one that blew up on us last time. Holy fuck. Ёбаный в рот. И нахуй посидишь. Не надо. Играть, блядь. Не туши ты, блядь, снегом, а? Пиздец, смотри, что делает, бля. А где центральный? Разок, иди на! Hola, bienvenidos a una nueva presentación de la Cátedra de Electrotecnia 1 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Ingeniería. Soy el profesor ingeniero Gustavo Belliski. En el día de hoy vamos a ver transitorios de primer orden. Tal como vimos en el video presentación, muchos efectos de sobretensiones, de sobrecorrientes y demás se deben muchas veces a cierres violentos de interruptores, a desconexiones inesperadas, y lo que vamos a analizar es cuál es la justificación de estos comportamientos. Vamos a ver los siguientes temas: transitorios de primer orden, circuitos RC, RL y RLC sin fuentes, circuitos con fuentes de valor constante y evaluación de las condiciones iniciales. Empecemos con un repaso de las ecuaciones de los elementos y la razón por la cual tienen los elementos esta ecuación. En principio, el más común, el resistor, la resistencia, digamos, cuya ecuación es en tensión, en términos de tensión, el producto de la resistencia por la intensidad, tal como lo establece la ley de Ohm. O por otro lado, si lo vemos en términos de corriente, será la admitancia por la tensión. La corriente es el producto de admitancia por tensión. ¿Qué es lo que caracteriza a este elemento que hace que sus funciones sean lineales con la corriente o con la tensión? Que no hay un campo para cargar, ni eléctrico ni magnético, y que la energía se manifiesta únicamente en forma de calor, y la potencia es el producto de la tensión por la corriente, lo cual se puede convertir, reemplazando a tensión por I por R, se puede convertir a I al cuadrado por R, o puede convertirse, si no, en B al cuadrado sobre R, y cualquiera de estas expresiones nos permite calcular una potencia que no es acumulable. Por lo tanto, no se alcanzan valores máximos ni mínimos de energía ni de potencia, y son valores constantes. Esto con respecto a la resistencia. ¿Qué pasará con los otros elementos circuitales, como son, por ejemplo, el capacitor? En el caso del capacitor, la expresión es bastante más compleja. Por ejemplo, para la tensión en un capacitor es la inversa de la capacidad por la integral entre 0 y t de la corriente diferencial tiempo más la tensión que pudiera haber inicial, que puede o no ser cero. En términos de expresión de corriente, se dice que la corriente por un capacitor es la capacidad por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Un hecho importante es que se carga el campo eléctrico en un capacitor. Un capacitor tiene solamente campo eléctrico. Esa carga del campo eléctrico produce que la corriente adelante a la tensión. Se puede ver, como habitualmente se ve en física, se puede ver esto en la expresión, por ejemplo, de la corriente. Como decimos que la corriente es la derivada de la tensión, va un poco por detrás, pero es más fácil verlo, en este caso, es más fácil verlo si uno lo piensa en términos de ocurrencia física, de movimientos de cargas en el cable y demás. Vamos a ver, supongamos que nosotros para
empezar a hacer andar nuestro circuito, le mandamos cargas por el cable que lo alimenta. Estas cargas, la primera carga, digamos, viaja, no es así, esto no es una realidad física, por supuesto. Esto es como lo vería una persona del siglo XVII o XVIII, no con lo que sabemos nosotros, pero sirve como para darnos una analogía de lo que realmente ocurre. Si pensamos en los términos de las cargas, entonces viajando a través del cable, pasando por la resistencia hasta que llega a la placa del capacitor, una vez que llega a la placa del capacitor se encuentra con que hay un salto que no puede recorrer, que es el dieléctrico que separa ambas placas. Al llegar a ese dieléctrico, lo único que puede hacer esa carga que llegó hasta ahí es establecer un campo eléctrico. Ese campo eléctrico ya produjo, digamos, no ese campo eléctrico, sino ese viaje de la carga para producir el campo eléctrico, ya produjo una corriente. La corriente apareció necesariamente primero, ¿sí? Necesariamente está primero la corriente porque tiene que haber un pasaje de cargas a través del cable hasta que llega la primera carga y se traba en la placa del capacitor. ¿Qué va a pasar después? Que las cargas negativas, vamos a pensarlo en estos términos, que las cargas negativas tendrán que viajar y agarrarse al campo eléctrico que le da la carga positiva y quedarán trabadas en la placa inferior, mientras que las cargas positivas quedarán a su vez trabadas en la placa superior. Una vez que se produce esto, ya tenemos diferencia de tensión. Ya tenemos diferencia de potencial porque hay carga positiva arriba, carga negativa abajo, ambas están sostenidas cada una en su posición por la existencia del campo eléctrico, lo que produce una diferencia de potencial. Si pensamos en la segunda carga que va viajando y todo lo demás, cuando entra en la placa también va a producir un campo eléctrico, pero ahora hay que tener algo en cuenta. La segunda carga va a ser rechazada en parte por la primera, ya no puede entrar en cualquier parte de la placa. Cada vez va teniendo menos lugar. También va a llamar a una carga negativa, la cual se va a quedar agarrada otra vez al campo y demás, pero la corriente va a ser cada vez menor porque ya cada vez van a entrar menos cargas, porque las cargas están ocupando lugar en la placa. Entonces en algún momento la cantidad de cargas que puede llegar a entrar en la placa se va a extinguir. Va a haber un momento donde no va a haber más corriente, va a ser todo tensión y entonces podemos decir que la corriente adelanta, la corriente es máxima al inicio y cero una vez que se carga todo el capacitor, mientras que la tensión es cero en el inicio y máxima cuando se terminó de cargar el capacitor. Si lo vemos en términos de gráficos tensión-corriente en función del tiempo, vamos a ver que la tensión creció exponencialmente hasta el valor de la batería, hasta el valor de B, mientras que la corriente va a ir extinguiéndose a lo largo del tiempo hasta llegar a un cero, porque no hay conducción si el circuito fuera un capacitor perfecto. Por supuesto, el circuito es ideal, el capacitor no deja pasar ninguna carga y entonces la corriente se extingue en modo absoluto. En los capacitores reales lo que pasa es que tienen una cierta corriente de fuga, tienen una cierta corriente de pérdida, que se fuga por algunos canales que puede llegar a encontrar, pero por supuesto es mínima. ¿Qué pasará con las bobinas, con los inductores? En el caso de las inductancias, la expresión para la tensión es que es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y si lo vemos desde el punto de vista de la corriente, fíjense que obviamente, no lo dije en la diapositiva anterior, pero obviamente la tensión y la corriente son deducibles unas de otras a partir de su fórmula. Si uno integra la fórmula de tensión, puede despejar la corriente en forma integral como lo estamos haciendo en esta expresión, y obviamente para el otro lado también es posible. Ahora, ¿qué estará pasando físicamente o cómo explicamos físicamente lo que ocurre cuando tenemos un inductor? Bueno, por la ley de Faraday-Lenz, cuando aparece tensión sobre un inductor, se carga el campo magnético. Y una vez que se carga el campo magnético, la tensión es la que ahora se adelanta a la corriente.
¿Cómo se adelanta la tensión a la corriente? Bueno, al aparecer tensión aparece una contratensión, una contrafem, una fem contrainducida, como ustedes acostumbren llamarlo, que se opone a la causa que produce el intento de circulación de corriente sobre el inductor, ¿sí? Por efecto magnético, se opone al campo magnético, la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué pasa en esa situación? Aparece obviamente la tensión primaria, ¿sí? La tensión primero, debido a que tiene que generarse ese campo magnético, pero esa tensión provoca la circulación de una corriente inducida sobre el inductor. Esa circulación de corriente no se puede quedar ahogada dentro del inductor y se tiene que extender al resto del circuito, así que se provoca una circulación de corriente en el resto del circuito, lo cual provoca una caída de tensión en la resistencia. Si cae la tensión en la resistencia es porque ahora ha aparecido corriente. Hay menos tensión en total sobre el inductor, disminuyen las líneas de campo magnético, ven que se achicaron las líneas de campo magnético y aparece una pequeña corriente, lo cual hace que se achique un poco más las líneas de campo magnético, agranda la corriente y un poco más desaparece la línea de campo magnético hasta que finalmente desaparecen por completo, la corriente se pone a su máximo valor posible, que va a ser V sobre R, y la tensión en el inductor va a ser nula. ¿Está? Entonces, esta es la explicación física del fenómeno y lo podemos ver reflejado en nuestras curvas tensión-corriente en función de tiempo, donde vemos que la tensión es máxima en el momento del arranque y se va extinguiendo a lo largo del tiempo, como acabamos de explicar que sucede, mientras que la corriente alcanza un valor máximo a lo largo del tiempo y se va a mantener ahí en ese nivel que va a ser el valor de la batería, la tensión de la batería dividida la resistencia, ¿sí? Eso va a ser la corriente que va a terminar circulando por el inductor después de hacer cierto esfuerzo, es decir, con un retardo va a circular la corriente y por eso decimos que la corriente retrasa a la tensión o que la tensión se adelanta a la corriente. Nada de esto es caprichoso, esto es lo que hacen efectivamente y físicamente los elementos circuitales. Vamos a analizar ahora y en términos de ecuaciones qué pasa con un circuito RC sin fuente, donde vamos a suponer que el capacitor tiene algo de tensión cargada y vamos a hacer una suposición rara, vamos a mirar un nodo que está entre dos elementos y vamos a decir hay un intento de hacer circular corriente por parte del capacitor y un intento de hacer circular corriente por parte de la resistencia. No es muy lógico, digamos, no es muy físico si uno quiere, pero eso nos va a permitir escribir estas ecuaciones. Vamos a decir que la I de I sub C más I sub R son iguales a 0, lo cual es obvio, tiene que ser por la ley de Kirchhoff. Entonces lo que hacemos es escribir la corriente en el capacitor como C de V a dt y le sumamos la corriente en la resistencia que simplemente va a ser V sobre R. Como esto va a ser así y podemos saber que la V que figura acá en el V sobre R y la derivada que aparece en el capacitor son la misma tensión porque están efectivamente a la misma tensión los dos. Entonces podemos despejar, podemos hacer un jueguito algebraico y podemos decir que la derivada primera de la tensión con respecto al tiempo más V sobre C por R sobre el producto de los componentes circuitales van a ser 0, de donde dV a dt va a ser menos 1 sobre RC por V y eso me va a permitir deducir la ecuación a variables separables, por supuesto, muy sencillamente con los métodos que uno sabe de matemática, que me va a permitir escribir que la tensión en el capacitor, que es la misma tensión que se produce en la resistencia, guarda con esto, ¿sí? O sea, V, acá cuando escribimos V es BC, necesariamente, ¿sí? V es BC, va a ser el producto de una constante por E a la menos T sobre RC. Fíjense que esta tensión
como uno espera, físicamente se va a ir extinguiendo a lo largo del tiempo desde un valor inicial que lo vamos a tener que saber de los datos del problema. El valor inicial, bueno, acá lo ponemos como B sub C en 0 por E a la menos T sobre RC, pero lo destacable acá es que esta ecuación es una exponencial negativa, o sea que la tensión va a ir decayendo hasta 0 en infinito, al menos potencialmente, digamos, hasta 0. Por supuesto se va a extinguir antes del infinito en la práctica, pero nosotros acá estamos usando las ecuaciones matemáticas que dicen que va a ser 0 en infinito, ¿sí? Por supuesto va a ser imperceptible al cabo de 5 constantes de tiempo. Dato importante, también proveniente de la matemática, para la primera constante de tiempo, tau, tau es RC, el producto de R por C, la tensión ya va a haber caído al 36,8% del valor de la tensión inicial, ¿sí? Así que va cayendo bastante abruptamente la curva y refleja exactamente nuestro resultado lo que pasa en la práctica. Cuando uno le conecta una resistencia a un capacitor que está cargado, ese capacitor extingue su tensión a lo largo del tiempo de 0 a infinito, por supuesto. Si vemos un circuito algo más complejo donde tenemos el capacitor cargado, tenemos este simbolito del interruptor que se cierra, quiere decir que el capacitor tiene una carga de tensión inicial y después de eso se cierra el interruptor. ¿Sí? Esto para que vayamos aprendiendo la nomenclatura que se usa. ¿Cómo se resolverá un circuito más complejo? Bueno, dato importantísimo, siempre se puede reemplazar a un circuito por su equivalente de Thevenin o de Norton. Lo vimos en el apunte anterior. Así que vamos a usar ese hecho para hacer un Thevenin entre A y B en bornes del capacitor. ¿Sí? En bornes del capacitor vamos a hacer un Thevenin. Cuando calculamos el equivalente de Thevenin, bueno, por supuesto no hay tensión, pero sí hay resistencia de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin, ¿a qué será igual? A la serie R1 más R2, eso en paralelo con R3 y eso a su vez en paralelo con R4. Como esa es la resistencia que ve el capacitor, estamos volviendo al problema anterior. Así que la solución va a ser la que dimos en el problema anterior, donde la tensión en el capacitor va a ser menos T sobre RC, nada más que R ahora va a ser R de Thevenin, que es toda esta expresión compleja que tenemos acá, multiplicada por C, pero en definitiva siempre es R por C. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Para cuando aparezcan algunos circuitos, todo se puede simplificar si uno usa Thevenin en bornes del capacitor o de la inductancia, ¿sí? Importante. Sigamos viendo ahora un circuito RL sin fuente. Ahora tenemos una corriente circulando por una bobina. La corriente la hizo circular algo y yo estaba circulando y yo lo voy a abrir. ¿Qué la hizo circular? No lo sé, no importa. Pero esa era la situación que había y ahora abro. ¿Ven cómo va la flechita en el interruptor que va para arriba? Ahora abro el circuito. Abriendo el circuito puedo escribir las ecuaciones de Kirchhoff con respecto a la caída de tensión. Digo, B sub L más B sub R son 0. ¿Sí? B sub L más B sub R son 0. De donde la expresión de B sub L, que era L de I a de T, me queda sumada a la expresión de la caída de tensión en la resistencia, que es I por R. Otra vez tengo la derivada primera de la función y la función en sí, como siempre hacemos cuando tengo variables separables. Vuelvo a trabajar matemáticamente para despejar esta ecuación y ahora obtengo una ecuación análoga a la que obtuve para la tensión en el capacitor, pero en términos de corriente. Otra vez, fíjense dos cosas importantes. En principio, la corriente va para tiempo cero desde un valor I sub 0, que era el que estaba inicialmente circulando, a 0 porque se va extinguiendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, la constante de tiempo es L sobre R, esta es tau, tau ahora es L sobre R, que es la que me permite escribir esta ecuación final donde I da I sub 0 por E a la menos T sobre tau. No cambió nada, simplemente
le doy una forma apropiada como para saber cuál es la constante de tiempo que tiene este circuito. A mayor constante de tiempo, más tiempo tarda en extinguirse la corriente o la tensión en el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede ver si uno lo deriva. Claramente ve que la derivada primera en el momento del arranque de la función exponencial cae justo, corta justo a tau en el eje de tiempos, ¿sí? Entonces, en el primer tau es la función esta, la derivada primera en el tiempo cero. Muy bien. Y por supuesto, como dijimos antes, el 36,8, ¿sí?, del valor inicial aparece al cabo de una constante de tiempo, tal cual lo que pasaba en la descripción del circuito del capacitor con la tensión. Ahora nos pasa con la corriente. Si ahora tomamos un circuito un poco más complejo, un RL más complejo, lo que vamos a hacer va a ser establecer una serie de cálculos, pero primero veamos, el circuito está con corriente circulando, toda la corriente va a circular por el inductor, porque el inductor es un corto frente a la resistencia, y si consiguió establecerse, que es lo que vamos a suponer de movida, en todo caso lo tiene que decir el enunciado del problema, ¿sí? Esto es con respecto a mirar cuál es el proceso, ¿sí? Siempre se los destaco. Vean qué hace el interruptor. Si el interruptor hubiera estado abierto y se cierra, el inductor estaba con corriente cero al inicio. Como acá estaba cerrado y se abre, estaba con una corriente que es fácil de calcular haciendo esta malla, porque es un cortocircuito, donde la corriente que le circulaba al inductor es de 3 amperes. Teniendo esos datos, podemos dibujar nuestras formas de corriente y de tensión. Recuerden ustedes que la forma de corriente es corriente constante hasta el momento que se abrió el interruptor y después decae exponencialmente. Fíjense que la corriente no se corta ni bien aparezca el corte en el interruptor. Trata de seguir circulando. Tengo que gastar la energía que me acumuló el campo magnético en la bobina, así que no se va a extinguir automáticamente. Mientras que la tensión hará lo propio y en principio tratará de reemplazar a la fuente de tensión para hacer que circule la corriente de 3 amperes, al menos inicialmente, y después se extinguirá a lo largo del tiempo. Esta aparición, ven esta aparición de una especie de pico, si ustedes quieren, de un pico de tensión en el inductor venía con tensión cero a lo largo del tiempo, se le abrió el interruptor, saltó a menos 30. Esa interrupción se usa muchas veces, por ejemplo, para provocar la tensión en una bujía, en un automóvil, en una motocicleta, la tensión que daba inicio al arranque de los tubos fluorescentes o el chispero que usamos a veces en casa, etcétera, etcétera. Este pico de tensión que provoca el intentar cambiarle la corriente a un inductor hace que se produzcan chispas. Este chispazo que se provoca acá, digamos, este cambio abrupto en la tensión, provoca un salto de chispitas en el interruptor. Y generalmente cuando uno abre y tiene inductores presentes, bueno, se va carbonizando este interruptor. Por ahora lo importante es la corriente se extingue exponencialmente, la tensión crece y también se extingue exponencialmente. Por supuesto, a tiempo infinito no puede haber ni corriente ni tensión en este circuito porque no tiene alimentación. Guarda, hay que verificar siempre que mis resultados coincidan con lo que uno espera. Y el mismo detalle que dijimos hoy, la constante de tiempo, que es la derivada primera de la función en el punto inicial, va a ser L sobre R, o sea, en este caso 0,1 sobre 10 o 1 sobre 100. ¿Sí?
con respecto a la aparición de tensión también, y tau nuevamente. Tau tiene que ser la misma necesariamente para la curva de corriente que para la curva de tensión, porque no cambia la tensión y la corriente, no cambian al circuito. Así que si el circuito tenía un tau de tanto, de cierta cantidad, es el mismo para la tensión que para la corriente. Muy bien, veamos ahora. Hoy hablamos un poco de la energía almacenada en el campo, cómo se carga y cómo se cuantifica la energía en circuitos RC alimentados con fuentes. En este caso, la energía almacenada en un capacitor se puede expresar en términos del trabajo que realiza la batería. El voltaje representa la energía por unidad de carga, de modo que el trabajo para mover un elemento de carga dQ desde la placa negativa a la placa positiva es igual a el producto de V diferencial Q, donde V es el voltaje sobre el condensador. Vamos a ver la expresión entonces de este trabajo que realiza la batería. La batería es esta E que está acá. Entonces, el diferencial de trabajo es V diferencial Q. Como uno reemplaza utilizando la cantidad, la relación que existe para la definición de capacidad, puede reemplazar a V, entonces me queda que Q sobre C es V, y ahí lo reemplazo. Ahora puedo integrar esta función en términos de diferencial Q y determinar que la energía almacenada es proporcional a la mitad del cuadrado de la carga dividido el valor de la capacidad. Todo esto sale de la expresión que C es Q sobre V. Así que finalmente, como nosotros habitualmente no vamos a tener la cantidad de carga, a pesar de que la utilizamos acá, la expresión más utilizada para la energía, la expresión de la energía en un capacitor, es que la energía en el capacitor es C por el voltaje al cuadrado, ¿sí? El valor de la capacidad por la tensión a la cual está conectado el capacitor al cuadrado. Eso es integral, guarda, ¿sí? No es punto a punto. O sea, esto es a lo largo del tiempo entre que se empieza a cargar hasta que se carga definitivamente. B, esa que figura ahí, es la E. Este valor de B es en este caso el valor de la batería, de la tensión de la batería. En cambio, para un RL lo que podemos hacer es trabajarlo desde el punto de vista de la potencia. Como la potencia es el producto de la corriente por la tensión, y la corriente, habíamos dicho, y la tensión, perdón, es L de I a de T en una inductancia. Como la tensión es L de I a de T en una inductancia, me queda que la potencia es L por I diferencial I a diferencial T. De modo que la entrada de energía para construir la corriente final I está dada por esta expresión integrada. Así que la integro entre 0 y T, otra vez, guarda. No es punto a punto, es una integral. Esto es entre dos instantes de tiempo, en un periodo, digamos, sobre un periodo de tiempo, entre 0 y T, que puedo reemplazarlo entre 0 y digamos I, porque es proporcional. Entre 0 y T la corriente va desde 0 a I, y por lo tanto lo reemplazo por la expresión LI por DI, porque esto es P por DT. Despejo D sub T, lo paso para el lado izquierdo en la primera ecuación, y ahí me quedaría esta expresión. Y entonces finalmente, con los valores externos, digamos, del circuito, puedo decir que la energía almacenada por un inductor es la mitad del producto de la inductancia por la corriente al cuadrado, en un periodo de tiempo en el cual se alcanza el valor estable de la corriente, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. ¿Cómo se trabaja con un circuito RC alimentado con fuentes? Bueno, ahora tenemos una fuente E que carga a nuestro capacitor una vez que se cierra el circuito. La condición inicial en este caso que nos ponen es que la tensión del capacitor es nula al momento de iniciar este proceso. Entonces vamos a plantear la ecuación de malla. La ecuación de malla, con los signos elegidos habitualmente, es que la tensión de la batería menos lo que cae en la resistencia menos lo que cae en el condensador, en el capacitor,
da 0. Entonces reemplazo las tensiones que son reemplazables, que son el I por R de la resistencia y la tensión en el capacitor por su expresión integral 1 sobre C, integral entre 0 y T de I diferencial T. Derivo ambos miembros, entonces la E se elimina porque E no es variable en el tiempo. Derivo la I que está acompañando a la R y me queda la derivada primera de I con respecto a T, más 1 sobre C por I por T, ¿sí? I de T, perdón. Entonces resolvemos por separación de variables como hicimos antes, es decir, si yo tengo la derivada primera en un término más la función en el otro término, paso para el otro lado de la ecuación. Si todo esto está igualado a 0, lo paso para el otro lado de la ecuación y eso me queda igualado a una función y la derivada. Derivo ambos miembros de los dos lados y de ahí obtengo la solución a la ecuación en términos de constantes. Todavía no determiné el valor. El valor lo tendría que determinar con las condiciones límites, que no las tengo acá, ¿sí? Acá este circuito es absolutamente genérico, así que todavía no lo tengo. Donde K', esta solución importante, es decir, que K' es la constante a determinar a partir de la condición inicial dada, ¿sí? O sea, si tuviéramos condición inicial, por ejemplo, la corriente inicial valía tanto, la tensión ahora en este caso vale 0 en el capacitor, entonces vamos a hacer valer esas dos cuestiones. Si la tensión en el capacitor era 0 inicialmente, era porque toda la tensión de la batería caía en la resistencia. Así que si toda caía en la resistencia, puedo calcular qué corriente había circulando. La corriente en 0 va a ser necesariamente E sobre R. Y para evaluar K', evalúo I en 0, que es el dato que yo dispongo. I en 0 es E sobre R. Entonces digo, I en 0 es igual a menos K' por E a la menos 1 sobre RC por, en lugar de tiempo, pongo el 0 y digo esto es igual a E sobre R, de donde K' va a ser E sobre R y acá obtengo la solución a mi problema. ¿Sí? La solución al problema es directamente esta que está acá porque no había tensión inicial, no había corriente inicial que no se debiera justamente al proceso, no había nada montado porque si no lo tendría que resolver por el principio de superposición. Como no había otra cosa montada, entonces esta es la solución de este circuito con los datos que yo tengo. Si esto fuera numérico se reemplaza directamente y ya está. Veamos las curvas características que obtenemos con esto. Bueno, la tensión en el capacitor, como decíamos, aumenta en forma exponencial hasta alcanzar el valor de la fuente, ¿sí? Y en el tiempo de un RC, o sea, una constante del tiempo, alcanza los 0,632 o 63,2% de cualquier proceso exponencial del valor máximo que va a tener, mientras que la corriente se tiene que ir extinguiendo con el tiempo y al cabo de una constante de tiempo estará en el 36,8 del valor inicial de la corriente, que es B sub 0 sobre R. Si tuviéramos un circuito RL alimentado con una fuente con la condición inicial de que la corriente que circulaba era 0 inicialmente, hacemos un trabajo bastante análogo a lo que teníamos antes. Volvemos a plantear la ecuación de malla de que la tensión en la batería es la suma de las dos caídas, estamos suponiendo acá la caída en la resistencia más la caída en la inductancia. Reemplazamos la caída en la resistencia por I por R y la caída de tensión en la inductancia la hacemos como L de I a de T, ¿sí? Como figura en la ecuación del elemento. De esta manera, ¿sí?, podemos obtener una solución de la ecuación homogénea. De la ecuación homogénea porque está igualada a 0, decimos nosotros. Derivo esta ecuación, la hago obviamente término a término, la derivada de E es 0 y por I de H por R me queda donde está. Estoy igualando
a la homogénea y después la voy a especializar en E. Perdón, me corrijo. ¿Sí? Estoy igualando y después la voy a especializar. No estoy derivando. ¿Sí? Digo, simplemente esto. Reemplazo todo y calculo la solución para la homogénea, sin especializar todavía en el valor E. De esto me lleva a un caso de variables separables. Se resuelve más o menos como estaba en el caso anterior, matemáticamente es exactamente igual, de donde obtengo que mi corriente homogénea, fíjense el subíndice H, mi corriente homogénea en el tiempo va a ser K' por E a la menos R sobre L. Recuerden que la constante de tiempo es L sobre R, cuando hago el producto queda invertido, por T. Seguimos con esto, donde K' es la constante a determinar a partir de la condición dada. Así que ahora lo que tengo que hacer es determinar cómo sigue. Debo encontrar la solución particular. Recuerden que yo dije, encontré la homogénea, encontré la solución de la homogénea, ahora corrijo. Como la ecuación diferencial está igualada a una constante, se propone otra constante como solución particular. En este caso, un valor que me den las condiciones iniciales. Pongo K, reemplazo en la ecuación diferencial y despejo. Entonces, me queda que el valor particular de la corriente finalmente es el valor de E sobre R, ¿sí? Que es el valor particular. Y finalmente, sumando ambas soluciones, voy a obtener, ¿sí? Para obtener en el régimen permanente con tensión igualada a 0 sobre la inductancia, voy a obtener que la corriente al final del proceso va a ser E sobre R y esa es mi solución particular. En cualquier análisis de régimen transitorio de un circuito se puede obtener la solución particular de la ecuación diferencial estudiando el comportamiento de dicho circuito cuando t tiende a infinito, ¿sí? Entonces, la solución general es la suma de la solución homogénea y la solución particular. Esto lo acabo de hacer para las corrientes, pero también sirve para las tensiones. Se podría hacer, si uno quisiera, para otro caso de otro circuito se podría hacer. Entonces, lo único que habría que hacer es sumar, ¿sí?, la solución particular más la solución homogénea, como estoy haciendo en este caso, acomodar un poco las cosas y obtener el resultado final para la corriente. Fíjense que la corriente tiene un valor de E sobre R menos E a la menos R sobre L por T, que se va a extinguir al paso del tiempo, ¿sí? Esa componente se va a extinguir y va a quedar solamente el E sobre R porque se va a transformar en un cortocircuito el inductor. Si vemos las curvas, vamos viendo cómo la corriente va a crecer exponencialmente hasta alcanzar un valor estable, mientras que la tensión sobre el inductor va a decrecer hasta alcanzar como valor estable el 0. No puede tener otro valor mientras que estemos en continua, por supuesto, ¿no? Muy bien. Veamos otras funciones de excitación para circuitos que pueden resultarnos útiles. La función escalón unitario. La función escalón unitario dice que la tensión en un circuito en función del tiempo es 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0 y no está definida para t igual 0. Entonces, esta función, el escalón unitario, es como si uno prendiera un interruptor. ¿Sí? Como si prendiera el interruptor. No tenía tensión, tengo tensión. Después de t mayor que 0, sin ningún tipo de transición entre los dos valores, ¿sí? Importante. La otra función interesante es la función impulso unitario, en la cual St es 0 para t menor que 0 y aumenta uniformemente de 0 a 1 en t segundos, ¿sí? Acá crece linealmente a lo largo del tiempo, con el tiempo hasta llegar al valor de 1 en el tiempo definido, ¿sí? Fíjense que acá tienen la definición del tiempo
Y si se reduce mucho el tiempo de transición, el pulso se hace más estrecho y más alto, pero el área siempre permanece constante igual a 1. En el límite, cuando t tiende a 0, la derivada se transforma en un pulso unitario delta t, con ancho 0 y altura infinita, para que me dé ese producto, me dé el 1 que estoy esperando. Otra función de excitación interesante es esta, que es la llamada exponencial. Ahora usada no es la respuesta del circuito, esta es la función que excita, inicia el circuito, digamos, la que alimenta el circuito. Entonces, esa es una constante compleja, el valor de la función decae con el tiempo si la parte real de S es negativa, y nosotros trabajaremos con exponenciales del tipo e a la at, en las cuales la constante a es un número real. La inversa de la constante a tiene dimensión temporal y recibe el nombre de constante de tiempo psi igual 1 sobre a, que era lo que formaba parte de la e a la at, que forma la exponencial que nosotros habitualmente vamos a trabajar, donde a es un número real. Y finalmente una descripción de todas las funciones excitadoras más comunes y cuál es la respuesta que se debe obtener, como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esta cuestión de excitación y respuesta en un circuito en tiempos cortos, en periodos cortos, y sobre todo, más que eso, con elementos que almacenan energía, como son los capacitores y los inductores. En ese caso hay que tener cuidado con los transitorios, porque pueden provocar un inconveniente por sobretensiones, por sobrecorrientes, por bajas tensiones o bajas corrientes, o a veces, como vamos a ver más adelante, por respuestas oscilatorias. No, en este caso no hay respuestas oscilatorias si hay un único elemento de almacenamiento de energía. Si hay más de un único elemento de almacenamiento de energía, es decir, si yo tengo presente un capacitor y una inductancia, los elementos van a intercambiar sus energías y pueden llegar a dar respuestas oscilatorias. Lo vamos a ver en el próximo apunte. Muy bien, hasta acá nada más, porque esto es todo lo que hay de circuitos o algo, digamos, de la teoría que hay sobre circuitos con transitorios de primer orden. Como siempre, les recomiendo que se suscriban al canal si les interesa tener más informaciones sobre estos temas, y bueno, los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.